Bien, de nuevo continuamos con la sección de planos. Para ello abrimos un nuevo dibujo y nos sale esta hoja por defecto, así que vamos a aprender antes de nada todos los recursos que tenemos para los dibujos, como son pues, los formatos de hoja. Tenemos distintos formatos de hoja, el marco que viene por defecto, distintos cajetines e incluso símbolos de boceto e incluso bloques de AutoCAD. Perfecto. En cuanto a las hojas, pues vamos a utilizar, por ejemplo, una hoja diferente, una hoja en vertical, como puede ser esta. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y vemos cómo se nos abre esta nueva hoja, la cual esto a vosotros no os aparecerá, así que lo voy a suprimir. Y esta vista tampoco os aparecerá, es porque he estado haciendo cambios últimamente en esta hoja. Pero bueno, os aparecerá una hoja vertical tal que así, con su cajetín, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a ir al nivel de anotar y vamos a ir viendo algunas de las opciones que tenemos en la cinta de opciones. Bien, seleccionamos una vista base, que en mi caso vamos a trabajar todo el rato con la misma, ¿vale? Lo único que le voy a hacer es cambiar la escala. Por defecto ya nos coge esta pieza porque es con la que, este ensamblaje porque es con el que estamos trabajando. Le vamos a dar a aceptar y, vamos a proyectar el perfil y la planta y lo vamos a poner en colores, ¿vale? Pues porque me gusta más. Le doy a aceptar y podemos pues remodelarla un poco para que nos quepan bien las cotas y demás. Como podréis observar, le falta un tornillo a nuestro ensamblaje. ¿Por qué le falta un tornillo? Pues lo he hecho para mostraros que, al igual que en los ensamblajes, ocurría una cosa muy curiosa, y es que si un ensamblaje compuesto por dos piezas, si modificabas una de ellas, se modificaba el ensamblaje completo, lo cual era una característica muy poderosa, muy potente. Los planos también están conectados con los ensamblajes y con las piezas, de tal forma que si, por ejemplo, invisibilizamos uno de los tornillos, una de las tuercas y una de las arandelas, como hemos hecho en este caso, que ahora os enseñaré, que lo tengo aquí, pues automáticamente en el dibujo, en el plano, se invisibiliza. De tal forma que aquí lo que hemos hecho, como vemos, es el tornillo de aquí abajo, lo hemos invisibilizado, es decir, esto lo hemos dado a visibilidad, por eso no tiene el tic, por eso está invisible, la arandela lo mismo y la tuerca lo mismo. Simplemente para mostraros esa característica que, si ahora, por ejemplo, le diésemos a visibilizar, no lo vamos a hacer, pero si le diésemos a visibilizar a estos tres elementos que conforman el ensamblaje, le diésemos a guardar, importante lo de dar a guardar, y generásemos una nueva vista base, en esa nueva vista base sí que estaría el tornillo, porque le hemos dado a guardar en el ensamblaje antes de generar la vista base. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a generar una nueva vista base para que va a ser esta de aquí y vamos a utilizar este ensamblaje. Entonces, vamos a utilizar este ensamblaje, perfecto. Le damos a aceptar con esta vista y lo que se nos muestra por pantalla son las tres vistas más una adicional. Todos estos planos que estamos haciendo no tienen rigor a nivel de normalización, es decir, no son estrictamente correctos, pero simplemente porque estamos buceando, por así decirlo, dentro del entorno de Inventor para saber todas las funcionalidades. Una vez pues se sepan todas las funcionalidades, pues hay que acotar correctamente, es algo básico en planos de piezas y en ensamblajes. Pero bueno, con este curso aprendemos a cómo acotar, más que a acotar en sí. Entonces, para ello, vamos a cota y, por ejemplo, acotamos esta distancia. Yo, en este caso lo tengo en pulgadas, a vosotros os saldrá en milímetros. Simplemente me lo voy a cambiar a milímetros de herramientas, parámetros del documento, norma. ANSI milímetros, aplicamos, cerramos y simplemente vamos a anotar, hacemos la misma cota y a ver si, un segundo, cota, ya lo tengo, diámetro de 12,22 milímetros, perfecto. Bien, si queremos hacer una cota de una geometría, por ejemplo, de esta recta, pues simplemente
escoger la recta y hacer clic, trasladarte hacia donde quieres que esté la cota y hacer de nuevo clic. Si quieres, por ejemplo, variar este parámetro de 8,89, el texto me refiero, no la medida, sino el texto. La medida, ¿de dónde se cambia? Pues te vas al ensamblaje, te vas al boceto correspondiente, que lo tienes por aquí. En este caso, aquí tienes todos los bocetos y ejes de trabajo. Se modifica la distancia aquí y entonces se modifica automáticamente la distancia aquí. Pero si en caso de que queramos cambiar el texto, por lo que sea, simplemente tenemos que ocultar el valor de cota, darle al lapicero y, ocultar el valor de cota y poner la distancia que queramos, por ejemplo 8,88, no sé cuánto medía, creo que 8,89, pero bueno, le damos a aceptar y automáticamente pues nos lo ha cambiado, lógicamente, ¿vale? ¿Qué más? Podemos hacer cotas continuas. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, para acotar ejes es útil, o bueno, es una de las formas de acotar válidas, como por ejemplo yo quiero acotar esta distancia de aquí a aquí, pero a su vez de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces le doy botón derecho, le doy a continuar y se me generan todas estas cotas. Son cotas continuas. Bien, ¿qué más cosas? Además podemos, bueno, en este caso no simplemente se muestra este agujero roscado, pero se pueden acotar agujeros y roscas, por ejemplo dándole un clic a agujero rosca y dándole a esta superficie y te muestra pues el diámetro, en este caso en pulgadas. No acabo de entender por qué no me lo cambia al sistema de milímetros, pero a vosotros seguramente os salgan milímetros por defecto. Si no, de todas formas, como sabemos la medida, se puede editar este texto. Más cosas. Podemos acotar chaflanes, por ejemplo. Aquí tenemos un chaflán. Esta distancia y tenemos aquí un chaflán acotado, por ejemplo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos meter un texto. Esto es muy útil para rellenar el cajetín, por ejemplo, un texto aquí que diga pues el título ensamblaje 1, por ejemplo, no sé, me lo acabo de inventar, le damos a aceptar y ya lo tenemos. Si lo queremos editar, pues hacemos doble clic en el ensamblaje 1, lo seleccionamos y, por ejemplo, podemos aumentar el tamaño a 3. Automáticamente se va cambiando para que se vea, ¿no? El tipo de letra, por ejemplo, hay muchos tipos de letras. Normalmente pues se deja por defecto y ya está, o Times New Roman o Tahoma, que creo que es la que está por defecto. Sí. Bien, además se puede poner negrita, cursiva, es decir, todas las opcionales, todas las funciones de un editor de texto, pues muchas de ellas las tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo voy a dejar así. Aquí se pueden poner cosas como el título de la pieza, nombre, fecha, símbolos, por ejemplo, de europeo o americano, que son importantes en los planos, etcétera, etcétera. Nombre de empresa. Aquí se puede añadir lista de materiales, como podemos ver a continuación. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Además, se pueden añadir calidades superficiales, como pues por ejemplo tenemos aquí en cuanto a símbolos superficie, si queremos meter una calidad superficial a esta superficie y queremos que sea, por ejemplo, hay que darle botón derecho continuar y queremos que sea, por ejemplo, un tipo de superficie tal que así, con un arranque de material necesario. Esto nos indica el proceso de fabricación que va a llevar dicha parte de la pieza, ¿no? Por ejemplo, con arranque de material necesario y por ejemplo, un N7, aceptamos y ya lo tenemos aquí encima, ¿vale? Con esto, bueno, pues se pueden hacer las diferentes superficies y es más un tema de delineación y de calidades superficiales en piezas, que es algo que se va fuera de este curso, pero que si estáis más interesados me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo y os puedo hacer una clase adicional sobre calidad superficial e incluso tolerancias, sin ningún problema.
Así que continuamos, damos a escape y podemos hacer además lista de piezas o incluso referencia numérica. Si le damos a lista de piezas, debemos tener un documento en el que tengamos una lista de piezas. Si le damos a referencia numérica, por ejemplo, podemos decir que la pieza coloreada de marrón sea la número 1, aceptamos, tenemos que dar al botón derecho continuar, que por ejemplo el tornillo sea la pieza número 2, botón derecho continuar, que la tuerca sea la 4, anda ahí la 3, no sé por qué no me ha hecho la 3, continuar y que la arandela por ejemplo sea la, si me pilla, la 3. Vale, automáticamente creo que no me ha hecho la 3 antes porque Inventor reconoce el orden de fabricación, o sea, el orden de fabricación no, de diseño de los componentes. Entonces nosotros, si os acordáis, en la anterior clase, primero hicimos la pieza marrón, después pusimos el tornillo, por eso ha sido la 2, después pusimos la arandela, por eso ha sido la 3, y después pusimos la tuerca, que es la 4. Entonces, como reconocen el árbol de elementos, la numeración la hace en base al árbol de elementos, como uno aparece antes que el otro, es decir, en concreto, si nos vamos al dibujo, como la arandela aparece antes que la tuerca en el árbol de elementos del ensamblaje, nos la reconoce como, con una referencia numérica automática, como la tercera, aunque puede ser personalizada esta referencia, ¿vale? Y con ello podemos obtener planos con un montón de elementos, o sea, ensamblajes, planos de ensamblajes con un montón de elementos e incluso con listas de materiales. Por ejemplo, aquí tendríamos esta lista de materiales donde tenemos, aunque salga por aquí encima, voy a hacerlo más pequeño. Esta la voy a eliminar para que lo veamos mejor. Suprimimos y suprimimos. Bien, y voy a hacer ahora más grande la lista de elementos. Es decir, una vez hemos hecho la numeración, te genera automáticamente una lista de piezas. Entonces vamos a dejarla por aquí arriba, vamos a hacerla más pequeña. Así. Y vamos a moverla un poquito más. Perfecto. Vale, pues más o menos por aquí. A ver. Vale, perfecto. Bueno, y como podemos observar, pues tenemos los 4 elementos que nos ha reconocido Inventor. Cantidad 1, 2, 2, 2, porque recordemos que tornillos teníamos 2, a pesar de estar invisibles los reconoce como 2 cantidad porque se basa, como ya digo, en el árbol, en el buscador del ensamblaje y tenemos tanto el número de pieza, que es el número técnico, porque estas piezas, los tornillos están normalizadas y en concreto esta pieza la sacamos del centro de contenido, recordemos que también está normalizado. Bien, y la descripción, que bueno, todo esto se puede editar haciendo doble clic, se puede meter más columnas, meter más filas, meter además de cantidad, bueno, si no os gusta pues podéis quitar la descripción, podéis poner material, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, a mí me suele gustar las que pone por defecto Inventor porque aportan bastante, o sea, aportan la información necesaria sin ser demasiado. Así que bueno, nada, hemos aprendido en todo este nivel primero a acotar, después a acotar agujeros con roscas, a meter textos, a poner algunos de los símbolos como por ejemplo de calidad superficial, a introducir una lista de piezas en base a una referencia numérica, es decir, planos de ensamblajes con referencias numéricas. Así que espero que os haya servido. En el siguiente vídeo finalizaremos esta sección de planos con el menú de boceto. Es bastante simple y os pondré el ejemplo para el cual lo utilicé yo personalmente en uno de mis proyectos. Así que espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el siguiente.